amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara. Y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara y el día de hoy nos encontramos ya aquí en su programa Red Esmeralda. Será un gran programa donde estoy acompañada para un súper tema que vamos a hablar de los cambios en los procesos familiares acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me acompaña el día de hoy, como siempre. Hola, hola, ¿cómo están? Su amigo licenciado José Morales Corona, un gusto y un placer que nos estén sintonizando a todo nuestro público. Muchísimas gracias en este jueves. Y aparte del día de hoy tenemos una súper figura, sobre todo dentro del área civil, familiar, mercantil, nuestro querido amigo el doctor Eric Mena Moreno. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias, querida doctora Esmeralda y licenciado José. Buenas tardes a todos. Sí, déjenme comentarles que el licenciado Eric Mena pues es abogado de la Escuela Libre de Derecho, maestría en Derecho Constitucional, Derecho con especialización en litigación oral, doctorado en Derecho, docente de varios institutos, autor ya de varios libros y el día de hoy, bueno, pues nos acaba de hacer el obsequio de uno de ellos, el libro Lecciones de Derecho Procesal, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que ustedes vean que quien nos acompaña es un experto. Y bueno, pues entonces, muchas gracias, estimado doctor. Gracias a ustedes por este presente. Realmente ahorita es oro molido que nosotros tengamos en nuestras manos este tipo de información. Les recomendamos los libros, las obras del doctor Eric Mena. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar tocando el tema de esos cambios en los procesos familiares y sobre todo el hecho de que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nuevo, se está implementando, ahorita vamos a hablar de esa implementación. Ha habido una necesidad a través ya del tiempo, ¿verdad? 2009 la UNAM inició con una encuesta en donde la población en general decía no confiamos en las autoridades, es caro, ¿no? Es caro el proceso, desconfío y demás. Entonces, por ahí viene la propuesta, posteriormente viene una reforma a nuestro artículo 73 de la Constitución y bueno, ahí se da la opción de implementar una sola legislación en materias procesal y bueno, pues el día de hoy justo de ello es de lo que vamos a hablar con mi estimado doctor Eric Mena, en donde pues estamos hablando de esta circunstancia, ¿no? Del por qué vino esta implementación. Adelante, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Doctor Mena, un gusto y un placer que nos esté acompañando el día de hoy en este Radio Escuchas. Gracias a todos y gracias por venir, doctor. Principalmente vamos a hablar de los formalismos que se va en la impartición de justicia en materia civil y familiar. Sabemos que este tipo de formalismos, doctor, se basa en tres ejes rectores, principalmente que es la tutela judicial efectiva, el principio pro persona y el principio pro actione. ¿Nos puede explicar usted un poquito en qué consiste esta tutela efectiva? ¿Qué es? ¿Cómo se puede realizar? ¿Cómo nos da a conocer este tipo de situación, doctor? Bueno, antes que todo, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación a este gran espacio de difusión de la cultura jurídica. Como lo decía la doctora Esmeralda Martínez, pues la realidad es que los problemas de justicia cotidiana impactan a millones de personas, ¿no? Es decir, se calcula más o menos que más allá de 2 millones de asuntos son los que llegan a los tribunales del Foro Común sobre estos temas, ¿no? Y los números siguen creciendo, ¿no? Y precisamente por esa demanda que tiene la gente de sentir que la justicia al final no le resuelve el conflicto que tiene, es que pues se ha ido construyendo con los años fundamentalmente por la jurisprudencia y por temas de derechos fundamentales que debe de entenderse, cómo deben de llevarse a cabo los juicios, ¿no? Y este primer principio de la tutela judicial efectiva implica básicamente el que yo pueda pues, literalmente ir a tocar la puerta de un tribunal, presentar una demanda
que esa siga todas las formalidades debidas, que eventualmente tenga una sentencia e inclusive ha llegado inclusive a establecer la Corte que esa sentencia sea ejecutable, ¿no? Un país se mide también el Estado de Derecho, la eficacia de un país en la medida en que sus tribunales pueden resolver el conflicto en breve tiempo, de forma integral y completa, y que eventualmente el justiciable pueda hacer efectiva su demanda, ¿no? Precisamente, doctor, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es lo que busca, la agilidad en cuanto a los procedimientos familiares y civiles, porque realmente sabemos que tardan muchos años, ¿no? Principalmente, doctor, también en qué consiste el principio pro persona. ¿Qué es? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es muy extenso por dos razones. El legislador tuvo que retratar 33 realidades procesales de este país, claro, 32 entidades federativas y la realidad federal, pero además el código está enriquecido por muchos derechos fundamentales. Y una de las construcciones de los derechos fundamentales a partir de la reforma constitucional de 2011 es, en todo caso, el que cuando se interpreta una norma, esta debe de interpretarse de la forma más extensiva o más ampliada cuando se está brindando un derecho y de una forma restringida cuando la misma lo acota, ¿no? El código, parte de ese gran cúmulo de disposiciones que tiene fue recepcionar muchos derechos fundamentales. Entonces, podríamos decir que inclusive el principio pro persona va a ser un principio también rector que va a tener que considerar un juez al momento de resolver un conflicto, y no solo para temas familiares, yo me atrevería a decir que también para temas civiles. Ok, finalmente el principio pro actione. Finalmente, pues igual las controversias inician sí a partir de una demanda, pero la verdad es que el código también busca resolver que queden eliminados o de paso los formalismos y al final que se pueda resolver el fondo por encima de la forma, ¿no? En el código hay muchas invitaciones para que el juzgador al final del camino entre al fondo del asunto y resuelva la controversia per se, ¿no? No se quede la satisfacción de la persona de que no se le impartió justicia. Bueno, pues compañeros, ya ven, al especialista acaba de comentarlo, ya tienen esos 3 ejes para que ustedes los tomen en cuenta como litigantes y también a nuestros usuarios y sintonizantes. Así es, estimados amigos, justo es relevante esto que nos acaba de decir el doctor Eric Mena, porque se trata de simplificar en muchos casos. Es decir, antes, ¿qué es lo que necesitábamos? Siempre, a ver, tú litigante, tráeme un documento, si tú no me incentivas a que yo haga las cosas, yo no las puedo hacer. A fuerza se necesitaba una petición de las partes, pero ahora con el Código Nacional te dicen no. Ahora yo, juzgador, puedo implementar lo que yo vea que es necesario. Ahorita no se vayan porque vamos a estar tocando algunos temas que van sobre la misma línea, sobre la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es, se requiere un cambio, simplificación, porque el número de procesos que tenemos en tribunales, ¿cómo están los tribunales, estimado doctor? Llenos, sí, así es. Y lamentablemente cuando acudimos tan solo aquí en Ciudad de México, los expedientes de un lado, del otro. Desbordan. O sea, los juzgados se están explotando en las carpetas, entonces lamentablemente eso implica que ahora el juzgador tendrá que simplificar, ser mucho más rápido todo, entrar a una celeridad procesal. Y bueno, ha habido muchos cambios. Fíjense que una de las figuras relevantes que nos ha impactado, ¿no? que vienen cambios, es la parte de la interdicción. La interdicción es un tema relevante a nivel nacional. Todos tenemos una situación de interdicción, pero también aquí hay un cambio de figura procesal. Y surge la figura de los apoyos y salvaguardias, es decir, hay una transición de interdicción donde una persona que tiene una situación de menoscabo en su elemento de entender, algún tipo de enfermedad, se le tiene que nombrar un tutor, un curador para dar seguimiento a su cuidado, administración de bienes y demás. Pero
¿qué pasa con este surgimiento de las apoyos y salvaguardias? ¿Cómo viene ahí esa figura, estimado doctor? Este primer diálogo de boca en boca que hicimos sobre precisamente los derechos fundamentales es también parte de lo mismo, ahondar en lo mismo sobre el tema en el Código Nacional, ¿no? ¿Qué pasa? México es signatario de una convención, de la Convención para las Personas con Discapacidad, y esa convención en su artículo 12º reconoce la capacidad jurídica plena de todas las personas mayores de edad. Entonces, el código, a partir de esa disposición internacional que obliga a México, estableció, por un lado, en su artículo 19º transitorio, la derogación de toda norma que establezca procedimientos de interdicción, es decir, que limitan capacidad jurídica de personas mayores de edad, y dentro ya de la regulación per se del código, en el artículo 445 reconoce esa capacidad jurídica plena. Como vamos a tener este reconocimiento pleno de todas las personas y ya no los vamos a poder limitar con esas interdicciones, el código tenía que dar una solución de cómo al final, pues es un problema real, patente, alguien que quizás necesita un auxilio, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Entonces, el propio código, a lo largo de 10 artículos dentro de este capítulo de apoyos extraordinarios, establece la posibilidad de que una persona pueda solicitarle a un juez que se nombre a alguien que en ejercicio de un mandato, eso es un apoyo extraordinario, un mandatario, va a auxiliar a la persona para la comprensión, ejecución, realización y materialización de actos jurídicos. Pero tiene que ser un nombramiento judicial. De hecho, el propio código también busca que además ese procedimiento de interdicción, que muchas veces era complicadísimo, quede ahora de lado en un juicio sumario que técnicamente se aplicaría de una forma oral, muy breve. Entonces, como todos tienen ahora, se reconoce esa capacidad jurídica plena, cuando haya la necesidad, se aplican estos apoyos, que insisto, no es otra cosa sino un mandato para que se pueda auxiliar a esa persona en la realización de actos jurídicos. Ok, doctor, mire, aquí tengo una pregunta. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya está vigente. Quiero pensar que entró desde el 8 de junio del 2023, ya está vigente. Pero supongamos, doctor, que ahorita yo soy un abogado litigante y ahorita me ven para llevar un asunto de interdicción. ¿Todavía aplico el código de los estados o ya me remito al Código Nacional? Muy buena pregunta. Voy a ser bien honesto. La verdad es que me parece que la fórmula, los artículos, las disposiciones transitorias del código pudieron tener una mejor redacción, ¿no? Un término más claro, más puntual, más correcto. El artículo 1 del Código Nacional dispone que el Código Nacional entró en vigor al día siguiente de su publicación, como bien lo mencionabas, pues el 8 de junio. Pero cuando uno empieza a observar el siguiente artículo transitorio, el segundo, uno puede advertir que la aplicación de los juicios que tutela el código requieren algo que se llama declaratoria de aplicación, un acto conjunto entre un Congreso y entre un poder judicial, a nivel federal y a niveles estatales. Cuando se emiten esos documentos en una entidad federativa, por ejemplo, corren 120 días naturales, técnicamente ese día 120 ya se aplicarían esos juicios. Al final del camino, esta figura del nombramiento de apoyos extraordinarios, lo hemos mencionado ahorita, tendría que realizar a través de un juicio oral, sumario, eso sí, el mismo código explica cuál podría ser ese juicio oral sumario. Pero, por el otro lado, el mismo 19º transitorio, al imponer esta situación de que no pueda ya seguirse restringiendo esa capacidad a las personas, de hecho, es criterio reiterado de la Corte ir derogando disposiciones normativas en ello, debemos de entender entonces que desde el 8 de junio de 2023 no hay motivo, no hay cabida, no se le puede dar trámites a juicios de interdicción, pero como yo todavía tampoco puedo aplicar el juicio específico para el que tenga, lo que están realizando los operadores jurídicos es echarse un clavado literalmente en su normatividad local, y muchas entidades federativas de este país ya tutelaban la salvaguarda, es decir, esa posibilidad de, sin tener que hacer esa declaratoria puntual de la condición en la que se encuentra la persona, sí nombrarle a alguien que lo apoyara o lo auxiliara. Entonces es lo que está sucediendo. No están dándole trámite a nuevos juicios de interdicción y en su lugar están aplicando las disposiciones locales que haya sobre la salvaguarda. La figura tiene que perfeccionarse,
De hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, el día 29 de noviembre de 2024, para la audiencia los invitamos a que lo busquen, Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 29 de noviembre de 2024, se reformaron disposiciones del Código Civil precisamente para establecer cómo y qué iban a comprender esos apoyos extraordinarios y esas salvaguardas, ¿no? Entonces, hay muchas entidades federativas que entienden que no basta con la regulación del código y que previo a la implementación de los juicios del código van a sacar o reformas o cuerpos normativos completos nuevos de código civil, código, ley del registro civil, ley del notariado, etcétera. Toda la serie de disposiciones normativas que deben de complementar la ejecución del código, ¿no? Ok, muy bien, doctor. Sí, efectivamente, estimado doctor, creo que aquí acaba de tocar un punto súper importante, que lo es, que tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está chocando en muchas ocasiones con los códigos civiles de la República Mexicana, de los estados, y la otra, que hay figuras inexistentes aún, es correcto, y que debemos definir y que debemos regular en los códigos civiles. Entonces, nos espera un trabajo maratónico para todos aquellos que nos dedicamos a la materia, porque una va a ser, primero, analizar este código. Así es. Sobre todo para poder aplicarlo correctamente y después ir verificando por estado de la República los cambios que se vienen a los códigos civiles. Y bueno, amigos, no es por decepcionarlos, pero vamos a tener que estudiar bastante. Recuerden que aquella persona, aquel abogado que deja de estudiar, cada día se vuelve menos abogado, ¿cierto? Así es. Bueno, pues. Y bueno, otro comentario también aquí, pues se va a aplicar en toda la República en el 2027, pero se ve largo todavía, pero ya estamos a menos de un año, 10 meses, para que ya se aplique el nuevo Código Nacional. Entonces, a todos los que nos escuchan, abogados y también a los radioescuchas, para que empiecen pues a tomar cursos, diplomados o empiecen a especializarse. Doctor, otro tema muy importante. Sabemos que actualmente en la República Mexicana tenemos recurso de revocación, recurso de apelación, recurso de queja. Este código es novedoso y nos sorprende porque desaparece el recurso de revocación. Usted, de la especialidad que tú tienes en materia civil, mercantil, ¿sí es bueno que desaparezca o no es bueno? ¿En qué nos beneficia como litigantes? ¿En qué nos beneficia como justiciables? Me parece que hay dos temas del código que yo, voy a ser honesto, yo pensé que estaban superados y sigo viendo hoy en día, pues encontrándome en diálogos como este que se siguen presentando. Uno, todavía hay juristas que siguen analizando el tema de la reforma constitucional que facultó al Congreso para expedir el código. Y dos, ese es el otro, ¿no? El tema de los recursos. El código es muy claro y muy puntual en la manera en regular los recursos. Me parece que tiene una buena mecánica la manera en cómo se desarrollan los recursos, porque a partir en el 905 nos indica efectivamente que hay 3 recursos y nada más: la apelación, la queja y la reposición. Y los siguientes artículos también me parece que, como nunca antes había sucedido, muy claramente nos dice cuándo procede cada recurso. Fundamentalmente la fórmula es la apelación en contra de sentencias definitivas, la queja en contra del desechamiento de una demanda o del no trámite de la apelación, y la reposición para los actos de segunda instancia de la alzada, porque como la alzada va a llevar a cabo materialmente una ejecución también oral, inclusive en la apelación vamos a hacer ahora un resumen de agravios. Claro. Para los penalistas, esta figura de los alegatos aclaratorios, algo muy similar. Entonces, esas actuaciones de la alzada tendrían que tener un recurso, pero no se entiende tanto como una revocación, porque algunos actos de la alzada van a ser unitariamente, y esta reposición implicaría que colegiadamente se decida si lo que decidió ese ponente era correcto o no. En el tema específico de la revocación, que muchos juristas están contrastando porque sigue estando presente sobre todo en el Código de Comercio, que es el primer cuerpo normativo de justicia un poco más cercano a lo cotidiano, pero que sí que es oral, para no irnos al extremo de la oralidad penal, que es una situación completamente diferente. Dicen, en el Código de Comercio está reconocido y aquí no. Yo he visto, me parece que las dos experiencias. Lugares, entidades, órganos jurisdiccionales en las que la revocación es eficaz, es efectiva, y operadores jurídicos en los que la revocación no surte de efecto alguno
y tienes que irte al medio extraordinario de defensa eventualmente. Entonces, ese fue parte del diálogo, lo debería de conocer la audiencia, sí se dialogó, sí lo analizó el grupo técnico revisor en su momento que trabajó el código, sí se consideró por los poderes judiciales. El código, hay que decirlo, fundamentalmente es la mano de la CONATRIP, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, los operadores jurídicos, y ellos al final concluyeron mayoritariamente pues que sucedía más la incidencia del segundo fenómeno, un recurso de revocación que no era eficaz, ¿no? Entonces, por eso dijeron, quitemos ese recurso horizontal y nos quedamos con los recursos verticales. Exacto. Sí, porque, bueno, adelante, doctor, adelante. Sí, efectivamente, porque al fin y al cabo muchos ya lo veíamos como de ya sabemos que no me van a revocar nada, ya sabemos que el juzgador no va a echar atrás su misma resolución, y lo más seguro, lo único que tengo que hacer es agotarlo para continuar con mi siguiente recurso. Principio de definitividad en muchos casos. De hecho, si uno revisa el JUS, la jurisprudencia, hay una cantidad enorme de tesis sobre recurso de revocación por ese tema de ¿es revocación o es apelación? Y si no lo agoté o si lo tenía que agotar. O sea, materialmente llegó a volverse un tema complicado, ¿no? Y el código, algo que sí tiene es trata de simplificar muchas cosas. Así es. No, y aparte también que bueno, yo estoy de acuerdo que este recurso de revocación como tal ya no se implemente porque se prestaba para retrasar los procedimientos en muchos asuntos, no solamente en la Ciudad de México, en muchos estados de la República lo solicitaban o los actuaban como ese retraso y que a veces perjudicaba no al abogado litigante ni al juez, al justiciable, ¿no? Que al final de cuentas. Efectivamente, entonces, bueno, pues es un avance por lo que estamos verificando. De todos modos, tenemos otro tipo de recursos que se pueden llegar a utilizar dentro del sistema, y de lo que se trata es de darle celeridad, lo que acabamos de comentar. De todos modos, bueno, pues ahorita vamos a abordar otras temáticas que ustedes se van a checar cómo se implementa una, y tiene que ver con la que sigue, porque todo va por el mismo camino. El hecho de poder hacer todo nuestro proceso más rápido, más ágil, que las personas cambien ese chip de voy a ir al tribunal, híjole, tardadísimo. Voy a pagar más. Pagado. Voy a recuperar. Exactamente. Entonces, fíjense que uno de los aspectos aquí viene, por ejemplo, los incidentes, ¿no? El aspecto de que había muchos incidentes que se promovían solamente para retrasar, y en algún momento sí decir, bueno, falta de personalidad, tercería de esto, aquello de, o sea, realmente dentro de los mismos abogados litigantes ya hasta se tenían como el cúmulo, ¿no? De incidente para retrasar y para hacer tiempos honestos. Y bueno, ahora, ¿cómo va a ser esa tramitación? Porque también la agilidad, la celeridad procesal que estamos viendo va a determinar otra circunstancia totalmente distinta para esa tramitación, oral o escrita. ¿Cómo va esto, estimado doctor? Los sistemas procesales no son absolutos. Uno no tiene ni juicios absolutamente orales ni absolutamente escritos. Son sistemas mixtos. La diferencia específica es que en este país, antes de 2008, teníamos sistemas procesales predominantemente escritos. Después del 2008 hemos tenido esta tendencia a sistemas procesales predominantemente orales. 2008 materia penal, 2012 materia mercantil, algunas entidades federativas desde ese año 2015 también civil familiar, 2020 materia laboral y ahora definitivamente 2023 en materia de justicia cotidiana. El código tiene la estructura de que las primeras etapas del juicio, lo postulatorio es esencialmente escrito, y las audiencias es lo que tiene esa dinámica oral. Entonces, si tú planteas un incidente en etapa postulatoria, cuando el proceso todavía es escrito, o un incidente que sea una cuestión conexa al proceso, ese incidente sí es un incidente esencialmente escrito en el planteamiento, es decir, una demanda escrita, una contestación escrita, y el juez fijando una audiencia para resolver el incidente. Pero si en el incidente hay pruebas que requieran un aspecto oral, se van a desahogar ya con la mecánica general del código de 3 momentos en una audiencia: alegato de apertura, desahogo de prueba y alegato de cierre. Pero si tú pretendes plantear una incidencia, ya cuando estás en una audiencia en específico, esa incidencia se tiene que plantear oralmente
Perfecto. Por contradicción, el juzgador le da la oportunidad a la contraparte que conteste oralmente. En ese momento se tendrían que desahogar estas pruebas, salvo que fuera necesario diferir, y eventualmente la resolución sería también oral. Entonces, el código permite distinguir, tienes que distinguir el momento específico en el que vas a plantear tu incidencia. Perfecto, no, pues es novedoso porque al final de cuentas en los incidentes que actualmente se llevan en procedimientos en los otros estados, pues lo que hacen es por cuerdas separadas o muchas de las veces paralizan el procedimiento hasta que se resuelven. Entonces aquí qué bueno que hay esa dinámica porque en ese momento se plantean y se resuelven, que da agilidad. El código toma muchas referencias de diversas disposiciones normativas. La proximidad que tiene, una gran proximidad que tiene es la oralidad mercantil. Tampoco es, hay que decirlo porque hay juristas que lo he escuchado y lo dicen, que el código es un retrato del juicio oral mercantil. No es cierto, no se puede. Hay inclusive propias estructuras de las audiencias son distintas en ciertos momentos, pero sí tiene esa proximidad y ya sucedía eso en la oralidad mercantil. Dependiendo del momento específico en que planteabas la incidencia, pues esta podía ser escrita o eventualmente el juez en el momento oral tenía que resolver la petición, más que una incidencia, era una petición respecto de algo, y por contradicción daba la oportunidad a la otra parte de manifestarse y él se pronunciaba, ¿no? Fíjense, estimado doctor, licenciado José, que tenemos aquí algo de lo que platicábamos antes de entrar a este programa. Estábamos comentando que lo que necesitamos es una actualización de habilidades. Fíjense, el código, como bien lo está diciendo ahorita el doctor, como lo estamos comentando con el licenciado José, nos marca un procedimiento, nos marca una parte escrita, una parte verbal, las audiencias totalmente orales, y esto implica entonces que yo debo tener la capacidad y la habilidad para poder desarrollar todo esto en las audiencias, porque bien lo acaba de decir, yo voy a llegar a audiencia y mi contrario no me va a decir desde antes, oye, buena onda, ¿no? Voy a plantear un incidente de esta parte y me vas a tener que contestar, ¿no? Llega, lo plantea y me toca contestar en ese momento. Es decir, mi habilidad y todo lo que yo voy a estar desarrollando en ese momento se tiene que hacer. Esto implica realmente que nosotros debemos estar preparados y capacitados para ello. Por eso es importante, estimados amigos, que no tomen a la ligera esta implementación del código. ¿Por qué? Porque parte de lo que tenemos que hacer es justo ello, prepararnos en las habilidades, porque si bien es cierto, puedo aprenderme de memoria el Código Nacional, los códigos civiles de la República Mexicana, pero si no tengo las habilidades, ¿qué va a pasar cuando entre yo a una audiencia? Realmente, pues, me van a evidenciar, ¿verdad? Que no tengo las habilidades necesarias. En un proceso esencialmente escrito, pues, al final del camino, mucha de la actuación, pues, también era escrita precisamente. Entonces, no era necesario demostrar esa habilidad más que con las pruebas que el propio código siempre ha marcado con cierta medida oral, ¿no? Fundamentalmente, pues, en la testimonial, pues, entonces tú hacías repreguntas o tachabas al testigo, ¿no? En ese momento. Y aún el código te daba la oportunidad de tachar de forma escrita con posterioridad. Pero ahora, por la propia génesis de las pruebas del código, la declaración de parte, la testimonial y la pericial, que ya no es la peritación a la que estamos acostumbrados de escrita, sino sí es importante el dictamen, pero más sentido le hace al juez el día de la audiencia, el perito, las conclusiones que da y las preguntas o repreguntas que les pueden hacer precisamente las partes, es lo que implica que el abogado conozca las técnicas de litigación precisamente para poder llevar a cabo ese interrogatorio, ese contrainterrogatorio, esa objeción a la pregunta que le están haciendo a mi testigo, o como en ese momento, un planteamiento, contestar el planteamiento inmediato que está haciendo la contraparte, porque no va a haber esa oportunidad como en un proceso escrito que, pues el juez, como te tenía que dar un término, claro, pues tenías esa libertad de plantearlo después, ¿no? Mínimo unos días para poder pensar y decir, a ver, tengo hoy, mañana y mi tercer día, todavía ya puedo hacer o decirlo conducente, pero ahora es el momento. El momento. Y tú tienes que reaccionar y es aquí la parte importante. Entonces, amigos, bueno, pues nos toca actualizarnos, nos toca desarrollar habilidades y
pues seguir preparándonos. Sí, también es bueno comentar aquí en esta audiencia principalmente que las técnicas de litigación pues, son fundamentales dentro de un litigio, ya sea civil o familiar, porque muchas de las veces los estudiantes y los abogados los dejan de al lado, ¿eh? Pero definitivamente no es fundamentalísimo esto, como ya lo refirió el doctor Mena. Ahora, doctor Mena, mire, la autoridad tiene facultades. Una muy novedosa es la facultad de oficiosidad. ¿Nos puede usted más o menos ilustrar a qué se refiere esta facultad? ¿En qué nos beneficia a nosotros como abogados? Si bien es cierto que el código regula dos tipos de procesos, dos materias, la materia civil y la materia familiar, por la propia dinámica oral que implican los dos juicios, el juez es el rector del procedimiento y tiene que tener una labor muy activa. En las audiencias el juez es el que va marcando la apertura y cierre de cada una de las fases. Claro. Y por eso el código te dice, lo que tú no haces en esa fase se tiene por perdido y no lo puedes ejercitar en la fase posterior o siguiente, ¿no? Entonces, en el caso concreto, a partir de este planteamiento, tú tienes igual la necesidad de ir realizando ciertas situaciones específicas, porque si no, puedes presentar precisamente esa pérdida de derechos, ¿no? Entonces, el código al final busca el juez atendiendo a las dos materias, por ejemplo, aunque tradicionalmente en materia familiar es donde puedan intervenir niñas, niños y adolescentes, no perdamos de vista que podría haber asuntos civiles en el que también pudiera intervenir una niña, un niño o un adolescente. Los códigos civiles siempre se ha regulado, por ejemplo, el destino del patrimonio cuando es producto de su trabajo o de su edad, y los códigos le dan consecuencias distintas. Entonces, el juez no puede tratar de pretender que ese procedimiento, aunque sea civil, sea con igualdad cuando esté de por medio el niño o adolescente, por ejemplo. Entonces, el código tutela en el artículo 5 algo que llama ajustes a procedimiento, que es estos sujetos u otros sujetos, como por ejemplo una persona mayor de edad, el juez puede ajustar desde el ambiente físico de la sala, el lugar, una persona que en el artículo 6 habla, por ejemplo, de alguien que no hable el idioma español, que tenga, inclusive el código habla de las personas afromexicanas que puedan tener esa condición, o estos ajustes al procedimiento pueden ser también supliendo planteamientos de derecho, sin romper igualdad procesal, pero sí inclusive por la propia condición de los sujetos que están interviniendo. Entonces, el proceso tampoco se tiene que entender de esa forma estricta que, como lo hemos mencionado precisamente, ¿no? La propia oralidad implica el que hay muchas situaciones que en ese momento se tienen que considerar y decidir, y dependiendo del tipo de persona, el juzgador puede tomar muchas decisiones, como otra puede ser el permitir, el ordenar que se lleve una prueba para mejor proveer, por ejemplo, ¿no? Claro. O en ciertas condiciones, como esto de las objeciones en las dos materias, objeciones a las preguntas civiles o en materia familiar, el juez considerar si efectivamente se está encauzando la prueba a lo que va o nada más se está retrasando el procedimiento. Pérdida de tiempo, exactamente. Sí, mire, aquí también me llama algo mucho la atención, porque en este principio de oficiosidad, pues me llama la atención porque dice que el juzgador podrá emitir una medida provisional en cuanto a girar oficio para el descuento de alimentos. Esto es novedoso, ¿por qué? Porque en muchos estados de la República, ¿qué pasa? Tú tienes que llevar tu oficio. A veces tú, abogado, vas con la empresa, a veces te dicen ahí de cosas o ya no saben qué hacer, no encuentras, entonces eso es bueno porque actualmente ahorita la autoridad pues ya va a hacer ese trabajo, ¿no? Y en menos de 24 horas. ¿Es así, doctor? El código tiene muchos cambios que deben de ir en conjunto para que funcione. La oralidad es la que todos identificamos, pero no es la única. Claro. Se necesita empezar a resolver los conflictos con mecanismos alternativos de solución de controversias. Se necesita el tener la justicia digital, como que los procesos puedan llevarse ahí para que funcione el proceso. Se requiere el que ciertos sujetos distintos de quienes estamos habituados, el operador jurídico, como por ejemplo un fedatario público, pueda intervenir en ciertas acciones. Y también el código entendió, así como el tema que platicábamos de los recursos, que también en todo caso la justicia cautelar se tenía que transformar. Y en materia civil, por un lado, ahora las medidas se otorgan en dos momentos, en una fase provisional con la pura demanda o la contestación,
y en forma definitiva, después de que ya escuché a la otra parte, ya hubo pruebas, y en lo familiar, de una manera ágil o muy rápida, como lo planteabas, ¿no? Es decir, Ok, efectivamente, perfecto. el juez tiene conocimiento de una situación, por ejemplo, de violencia familiar, de violencia de género, o de estas situaciones que atienden a integrantes de la familia, en 24 horas se debe de pronunciar y en 72 horas se debe de materializar la medida sin que se requiera con una notificación o un formalismo que es lo que retrasaba la ejecución Ah, de pues la medida, ¿no? No, muy buen tema, mucha información muy buena, me agrada bastante. Efectivamente, estimado doctor, pues esta parte de la oficiosidad nos deja a nosotros en el aspecto de dejar de perder el tiempo. Sobre todo, ahorita de lo que comentaba el licenciado José, el aspecto de los alimentos, Claro. en donde básicamente te dicen, pues yo juzgador voy a implementarlo. Ahora queremos ver qué suceda, ¿no? Esa es lo que los abogados litigantes, sabiendo lo que pasa en juzgados, la carga de trabajo, el personal que se tiene y sobre todo, sí, todo el número de demandas que llega a diario, que realmente se cumplimente esto, creo que va a ser el reto que tendremos dentro de este Código Nacional. Cuando comencemos a implementarlo, decir, a ver, yo llego y digo, a ver, ¿dónde ya en 72 horas ya está todo listo? Que suceda materialmente. El código también, la razón de ser por la que uno puede entender por qué es tan extenso es eso, retrató muchas situaciones. Y un ejemplo de estos es precisamente en el tema de alimentos. Sí, El artículo 577 del código indica, por ejemplo, que un juez, cuando se advierta una situación de una falta de pago de alimentos o una reclamación con ello, puede decretar, veamos nada más el tipo de medidas que puede ser, puede decretar la anotación en el registro de deudores alimentarios, sí, el que se avise al Instituto Nacional de Migración para retener el pasaporte a extranjeros y que no puedan salir del país, el embargo o congelamiento provisional de cuentas bancarias, la inscripción de la medida en el registro público de la propiedad o oficina registral cuando haya bienes del deudor del incumplimiento de la obligación o inclusive dice vista al Ministerio Público. Esto ya existía, pero a veces no estaba, como no está descrito en una norma, no lo aplicas. Cuando ya lo planteas en la norma, ya tanto el operador jurídico como el destinatario, pues tengo esta opción, lo puedo solicitar, lo puedo plantear, y ya de los parámetros que le das al juez, Claro. lo otorga o no lo otorga, ¿no? Efectivamente, porque ahorita existe estos aspectos, pero por separado. Por separado. Pero no los tenemos en la legislación tal cual para que el juez diga, yo hago esto otro, ¿cómo obligo a la persona, no? Que es el candadito que tendríamos ahí. Hay otro ejemplo, por ejemplo, los penalistas lo identifican muy bien. El código en el artículo 573 que protege a la familia habla de órdenes de protección. Muchas de esas órdenes de protección ya están en la ley general o en las leyes locales para de las mujeres a una vida libre de violencia, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en convenciones, pero me parece fabuloso el que estén en la norma para que el juez sepa qué opciones tiene y de esas opciones pueda decretar lo más convincente para tratar de detener o paralizar ese fenómeno, por ejemplo. No, y sobre todo que realmente lo puedan utilizar, se puede hacer. Excelente en ese sentido, porque la protección amplia a niños, niñas, a adolescentes y a los grupos vulnerables realmente viene bastante explicado y sobre todo con muchas herramientas por parte del juzgador para poderlas hacer valer. Dentro de esto también, fíjense, a mí me han tocado audiencias en donde dentro de los interrogatorios, por ejemplo, Estado de México, hay ocasiones en que el juzgador sí ya comienza a interrogar a las partes, pero me ha tocado otros estados de la República que dicen, no, tú juzgador, no hagas nada, las partes son las que van a interrogar. Ahora, viene esta facultad ya dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sobre un interrogatorio libre. ¿Qué beneficios nos puede traer esto, estimado doctor? En la materia civil y fundamentalmente la familiar, antes de esta reforma, pues que era otra vez, todo atiende al sistema, ¿no? Un sistema procesal, pues esencialmente escrito, pues las preguntas también eran con formalismos y escritas y pues había cierta manera de condicionar la respuesta o de tener tiempo inclusive para que no fuera espontánea, ¿no? Un sistema oral, casi todos los sistemas orales tienen las mismas características, por eso mencionábamos
al principio para la audiencia que no sabía, este diálogo de decir, se comparte mucho de la oralidad en lo penal, en lo laboral, en lo mercantil, en lo civil, pero no es aquí, ¿eh? Así es en todos los países del mundo, porque es la propia génesis de la conducción de las audiencias y de las pruebas, ¿no? Entonces, si yo de verdad, juez, quiero saber qué sucedió, eso solo puedo lograrlo a través de un interrogatorio libre. Si empiezo a tener que observar si hay formalismos para la pregunta, pues entonces en realidad la prueba más va a una confesión, a una prueba tasada, a una prueba demasiado dura, que en realidad saber cuál es la situación. Y el código, al final del camino, me permite a mi juez, con elementos objetivos, razonar el valor de la prueba, y para eso tengo que ver, observar cómo está llevando a cabo este interrogatorio libre y espontáneo, ¿no? Perfecto. Sí, efectivamente, dentro de esos interrogatorios se pueda llegar el juzgador. Es más, uno está dentro del desahogo de la prueba y los testigos se nota cuando dicen, ay, como que eso no lo habíamos practicado, como que eso no me lo habían dicho. Entonces, realmente ahí se puede obtener mucha información y sobre todo porque el mismo juzgador se está percatando de que lo que está preguntando es porque lo necesita, porque ya vio probablemente que algo sí va preparado de información. Cuando hace preguntas que no estaban, pues por decirlo de alguna manera, predispuestas por las partes, es de donde se rompe todo y el testigo tendrá que allegarse y decir la verdad, ¿no? O mínimo si se notará si está alterando esta realidad. En un sistema procesal esencialmente escrito, era un secretario el que me acordaba las promociones, las firmaba el juez, claro, pero era un secretario el que me acordaba. Era un secretario el que me atendía a la audiencia de conciliación, distinto. Era otro secretario el que estaba presente en las pruebas, y ese secretario le daba al juez cuenta sobre, oiga, ¿me califica el pliego? O, oiga, estas preguntas son correctas, o, oiga, pues están haciendo esta petición que considera. Y era otro secretario específico el que proyecta y le daba cuenta al juez del proyecto de resolución para que él resolviera. En un sistema oral, el juez está inmerso en el proceso, claro, y el juez advierte directamente qué pasa con estas pruebas orales, con la declaración, con la testimonial, con la pericial, y a él le hace convicción que en ese momento explica en la sentencia. Por eso él dice cómo tomó en consideración cada una de las pruebas para la decisión a la que llegó, ¿no? Muy bien, pues mire, a todos los que nos sintonizan, es una información muy, muy buena, muy relevante y muy novedosa. Partimos a otra información, doctor. También el código habla de la especialización. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué tengo que hacer yo como abogado? Y también para las personas que contratan a un abogado, pues que sea especialista en la materia, ¿no? Definitivamente. Ya, ¿no? Definitivamente, hemos dicho, si se han dado cuenta, ha habido puntos claves conectados, ¿no? O nuevamente, otra vez el tema de los derechos humanos está presente aquí, ¿no? Definitivamente, producto de las convenciones que forma parte México, se advierte que al menos cuando son partes en un proceso, niñas, niños, adolescentes, el proceso no puede seguir las mismas condiciones per se que cuando están litigando adultos, ¿no? Personas en una condición de igualdad, ¿no? Entonces, precisamente por esa razón en su momento, y aquí está la experta, se transformó la justicia penal en este país cuando está interviniendo un adolescente. El código reconoce que precisamente por ese cúmulo de derechos procesales que pueden tener niñas, niños y adolescentes, cuando la controversia atiende a ellos, el artículo 666 pide esta condición, esta especialización, de esta defensa técnica y especializada en la materia. El problema es, y este artículo hasta se ha vuelto hasta el número cabalístico en el gremio. Por algo. ¿A qué se refiere? Porque no indica cómo se va a cumplir. Ahí hubo un vacío de legislador. No, el código me parece, insisto, en general, yo lo defiendo mucho porque con esta revisión que he hecho me parece que es un muy buen cuerpo normativo, pero no se pudo, pues hubo detalles que quedaron ahí huecos. Se puede perfeccionar. Exactamente. Y este tema es ese, ¿cómo lo acredito? Ya hay ciertos elementos o parámetros que nos orientan. Tan se dieron cuenta quienes impulsaron el código que ese aspecto quedó en blanco, que en el año pasado, año 2023,
Una de las grandes impulsoras del código, la senadora Olga Sánchez Cordero, en ese momento, presentó una propuesta para adicionar un segundo párrafo a ese artículo. Y ese segundo párrafo decía que esa especialización se podría acreditar, así lo dice, con una constancia, o sea, nos habla de un documento. Constancia, dice, de una institución pública o privada. Entonces, una institución que bien sea particular, sea oficial, pero es una, el decir constancia es una situación diferente a lo que muchos interpretaron, decir, como especialización. Exacto, tengo que tomar un grado académico de especialista en algo. No dice el código eso. Okay. Entonces, puede ser que tú obtengas esa constancia y que conozcas los derechos que se deben de proteger y tutelar con niñas, niños, adolescentes en un curso, en un diplomado, en una especialidad, sí, en una maestría o en un doctorado, cuando el contenido propio de la materia esté involucrado per se en ello, ¿no? Es decir, claro, llevo derecho de familia, llevé temas relacionados con la Convención de los Derechos del Niño, con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, conozco cuál es la estructura, lo que lleva a cabo una Procuraduría de Protección de los Derechos de Niños. Entonces, tengo ese conocimiento y al final del camino, materialmente en el proceso, lo podría acreditar con esa constancia. Okay. Sí, es bueno tener esta información porque, mire, en justicia, precisamente para adolescentes, muchos juzgadores sí te aceptan un diplomado, pero muchos no. Entonces, ese es el gran problema. ¿Usted qué recomendaría? ¿Realmente la especialidad o el diplomado en los juicios orales, civiles y familiares? Tan no está claro que los operadores jurídicos que ya están dando capacitaciones, y lo reconozco, lo he dicho en muchos lados, hay extraordinarias capacitaciones jurídicas que se están haciendo por los propios poderes judiciales, que no sucedió eso en otras materias en este país, ¿eh? Cuando sucedió lo penal y lo mercantil, nos dejaron ahí no hubo navegar esos como ejercicios pudiéramos. gratuitos, Sí. exacto. Sí. Ahora empezó a hacer un poco con lo laboral, pero ahora yo lo he visto de lleno en lo civil y en lo familiar por el código. Y en esas capacitaciones que están dando, están postulando esto, que efectivamente ellos con acuerdos generales van a solicitar constancia o bien de la propia dinámica oral de la audiencia. Si esta persona me acredita, pues que tiene muchos años conociendo, llevando a cabo asuntos familiares, podría con experiencia profesional, con sus constancias de otros juicios anteriores, demostrarme perfectamente que conoce el tema, pero también puede darse el caso que si en ese momento, aunque me traiga un doctorado en Derecho de Familia, no tiene ni idea de cómo se tiene que abordar el interrogatorio a un niño o una niña víctima de violencia familiar, en ese momento yo, juez, tengo la libertad de decir, especialista debe de ser relevado y que entre otro abogado, ¿no? Muy bien. Efectivamente, estimados amigos, si ustedes se percatan estos cambios que vienen dentro del Código Nacional, hoy apenas fue una probadita de todo lo que es. Le agradecemos enormemente al doctor Eric Mena que nos haya venido a hablar del tema. Se dan cuenta que es enorme todo esto. Realmente lo vamos a comprometer a que más adelante regrese para continuar, porque es un tema apasionante, sobre todo para todos aquellos que estamos inmiscuidos en todo ello, en esta parte del litigio. Vienen cosas muy interesantes que, como bien lo acaban de decir, requerimos todavía analizar y tomar nuestras habilidades. Doctor Eric Mena, ¿dónde lo encuentran sus redes? Fundamentalmente como @Eric_Mena, así me encuentran en Twitter, en TikTok y pues en sitios como este, ¿no? Cuando compartimos conocimiento legal. Capacitando, aquí lo encuentran y recomendamos sus libros, sus obras. Ahorita aquí están viendo dos de ellas, ahí en redes sociales, en la página de Facebook, Capacitadora Doctora Esmeralda Martínez Lara. Les vamos a compartir las portadas de los libros para que vean, también ustedes puedan adquirirlos y sobre todo presentar ahí, ir estudiando el tema. ¿En dónde lo encuentran, estimado En Facebook como Abogados, Consultoría Jurídica Morales, y solamente resaltar un comentario. Nos falta todavía mucho por aprender en este nuevo Código Nacional, la prueba confesional, la tacha de testigos, la pera pericial, pero posteriormente para una segunda vez, doctor Mena. Muchas gracias. Con todo gusto, de verdad, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y me quedo con el llamado que ustedes hicieron al gremio, ¿no? No queda mucho tiempo y es necesario el reconocer la importancia que esto tiene. Actualizarse, queridos amigos, recuerden, nos encontramos aquí en Red Esmeralda todos los jueves 3 de la tarde y síganos en redes sociales, la página de Facebook, Capacitadora Doctora Esmeralda Martínez Lara. Hasta pronto.
olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.